Y si gusta, podemos empezar. Pues ya estamos algunos. Muy bien. Bueno, pues Este, escucharemos entonces, profesor Raúl Escobedo. bueno, pues primero, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Pues es un honor que lo tomen a uno en cuenta. Y pues mi idea es hablar así de cosas generales de la teoría de continuos, de cómo hacemos, cómo es nuestra práctica, en este trabajo, en esta parte de la topología. Y para tal efecto, pues elegí este tema, al que yo llamo continuos de margen cero. Es un tema que estudié hace más o menos como 20 años, y luego lo abandoné, y ahora, cuando me dijeron que platicar algo aquí, dije, a ver qué, algo así, más, como para que todos nos entendamos, pues se me ocurrió retomar este tema. Y pues lo tengo expuesto en un libro de la Sociedad Matemática Mexicana, que creo que William lo conoce, se llama Sí lo tengo eso. Ajá. Sí. De ahí, de uno de los capítulos de este libro, tomé el tema para esta plática. Pero bueno, no es una lectura fiel y exacta la que voy a hacer del capítulo, sino ahí hago un tratamiento más general. Aquí pues es más particular el asunto, más, o sea, lo leí, lo recordé y entonces escribí lo que recuerdo de la lectura, no la lectura en sí. Entonces eso es más o menos la introducción. Y pues el resumen de esta conversación le llamo yo, porque más que plática, pues yo quisiera que se tengan la libertad de interrumpirme en cualquier momento cuando tengan alguna inquietud o pregunta. No tienen que levantar la mano ni nada, porque si a lo mejor ni siquiera los voy a ver, porque están muy chiquitos aquí los cuadritos. Simplemente abren el micrófono e interrumpen en cualquier momento que deseen, como en una conversación, pues. Entonces, la idea así intuitiva de margen cero, aquí está en este resumen que les pasaron, es que un continuo tiene margen cero si cualesquiera dos funciones que llegan a él, sobre él, le puse aquí como si fueran sobreyectivas, ahorita lo vamos a precisar, tienen un punto de coincidencia, pues. Vamos a pasar de una vez a la definición formal. Aquí va. No recuerdo la definición de continuo, a lo mejor es innecesario a estas alturas. Puede ser un espacio topológico cuya topología está dada por una métrica que es compacto y conexo. Esos son los continuos. Normalmente consideramos que los continuos tienen más de un punto. Y si tienen más de un punto, entonces tienen tantos o justamente tantos como la recta real. Eso es un ejercicio sencillo de probar. O sea, tienen la cardinalidad del continuo. Tal vez por eso se llaman continuos. Es un ejercicio sencillo probar que uno de estos espacios o tiene un punto, digo, pensando también que no son vacíos, o si no, tiene tantos puntos como la recta real o como el intervalo, o un intervalo abierto o un intervalo cerrado en la recta real. Y entonces abajo está la definición de margen cero. Un continuo X tiene margen cero si para cualquier continuo Z y para cualesquiera dos funciones continuas, digamos f y g, que van de Z en X, que tengan el mismo rango en X, o sea, f, la imagen de todo el espacio Z bajo las funciones es el mismo, es la misma. F de todo Z es igual a G de todo Z, es un subcontinuo de X, F de Z y G de Z.
Siempre que tenga un continuo cualquiera y dos funciones que cumplan esta propiedad, que tienen el mismo rango, pues, o la misma imagen en X, estas funciones, hay un punto en el dominio de estas funciones donde, pues, valen lo mismo. Cuando esto sucede, pues decimos que el continuo tiene margen cero. Si yo puedo hacer dos funciones de un continuo z a x, que tengan el mismo rango y que no coinciden en ningún punto, pues entonces diré que el continuo no tiene margen cero. Entonces, esa es la definición. Ejemplos, luego rápidamente. El más sencillo es el intervalo cerrado de 0,1. Es un continuo de margen cero. Ahorita lo vamos a ver. También la curva senoidal es otro continuo de margen cero. La curva senoidal es la clausura en R2 de la gráfica de la función seno 1 entre X en el intervalo 0,1, pues abierto por 0, pues eso, por eso del 1 entre X. Pero cuando consideramos la clausura, pues es la gráfica junto con un segmento entre -1 y 1 en el eje de las Y, ¿no? Esa es la curva senoidal. Ese también tiene margen cero. Déjenme aquí nomás para dar una idea, cómo se prueba que el intervalo cerrado tiene margen cero. Así como para repasar la definición. Vamos a demostrar que el intervalo cerrado 0,1 tiene margen cero. Entonces consideramos un continuo z y dos funciones continuas de z en el intervalo 0,1. Y suponemos que estas dos funciones tienen el mismo rango en el intervalo. Notamos que cuando las funciones son continuas y z es un continuo, pues f de z es un subcontinuo del intervalo 0,1, que es igual a g de z. Siendo un subcontinuo del intervalo 0,1, pues es un intervalo también. Por eso podemos suponer que f de z y g de z, pues es un intervalo, digamos, t, s. T podría ser igual a s si las funciones son constantes, pues. Entonces ahora, por otra parte, vamos a denotar dos conjuntos. D es el conjunto de todos los puntos en z donde la f es menor o igual que la g. Y E es el conjunto de todos los puntos en z donde la f es mayor o igual que la g. Esta vez se entiende, o sea, a todo punto z en el dominio z mayúscula, pues le sucede una de estas dos cosas, f de z es menor o igual que g de z, o al revés. Así que en estos dos conjuntos estoy juntando todos los puntos de z. O sea, estoy diciendo que z es la unión de D con E. Y claro que como estamos trabajando con funciones continuas, estos dos conjuntos son cerrados, ¿no? Esto es fácil checarlo de diferentes maneras, pues. Ahora vamos a tomar un punto A en Z que vaya a dar al número T, el primer número del intervalo, y un punto B en Z que bajo la F vaya a dar al otro extremo del intervalo, a S. Pues f de z es el intervalo t, s, pues alguien de z va a dar a t y alguien de z va a dar a s bajo la función f. Entonces, se puede ver que el punto A que tomé en z está en D, porque pues su imagen es t, y cualquiera que sea la imagen del punto A bajo la función g, pues es mayor o igual que t. Y por razones similares, el punto B está en E. Así que D y E son dos conjuntos no vacíos y son cerrados y su unión es todo Z. Pues no pueden ser ajenos porque el Z es conexo. Entonces hay un punto P en Z que está en los dos conjuntos, en D y en E. Pero si está en los dos conjuntos, pues es que F de P es menor o igual que G de P y también F de P es mayor o igual que G de P, pues entonces son iguales. Es una prueba de que todas las funciones que llegan hacia el intervalo 0,1, que tienen el mismo rango, tienen un punto de coincidencia.
Entonces decimos, este tipo de funciones, o las funciones que van de continuos a continuos, las podemos imaginar así como, por ejemplo, si el continuo z es el intervalo 0, 1, pues podemos imaginar que son trayectorias en x. Entonces podemos decir así como que f está recorriendo una trayectoria en x y g también la misma trayectoria, y como que no hay margen para transitar, las funciones tienen que chocar. En algún momento, por eso decimos no hay margen, el margen es 0, le llamamos margen 0. Porque no hay espacio para que dos funciones caminen sobre el mismo pedazo de x sin chocar. Esa es la idea de margen 0. Para continuos en 1 entre x no lo voy a hacer ahorita, más adelante vamos a ver que todos los continuos encadenables tienen margen 0. Ejemplos de funciones que no tienen margen 0, pues uno es la circunferencia. El círculo de Varsovia, que es el continuo seno entre x, con un arco agregado, pues. Y un triodo, ahí imaginé yo en el plano R2, el intervalo de -1 a 1 en el eje de las X, junto con el intervalo que va de 0 a 1 en el eje de las 10, a eso le llamamos triodo o triodo simple. Ese es un continuo que no tiene margen 0, es decir, tú puedes construir dos funciones que llegan ahí y que no tienen punto de coincidencia, que no chocan. Déjame ver si puedo usar el pizarrón para darte esta idea de... A ver si me pueden ver. No estoy seguro. Lo veo medio borroso. ¿Ustedes pueden ver el pizarrón? Sí, yo sí se ve. Sí se ve. Sí se ve, sí se ve. ¿Sí se ve? Mira. A ver. Cuando tienes una circunferencia, así, tú puedes hacer dos funciones. Por ejemplo, del intervalo 0, 1 hacia la circunferencia, de modo que una empieza aquí y la otra aquí, y digamos función izquierda y función derecha. La función derecha al 0 le asigna este punto y la función izquierda al 0 le asigna este punto. Y luego recorren así. Como van y pueden recorrer toda la circunferencia sin chocar. ¿Viste? Estos no tienen punto de coincidencia. Ahora con el triodo puedes hacer esta función. Por favor, por aquí. Perro ya me lo llevó. Lo destruyó. Bueno, que aquí tengo para el triodo simple, tú puedes hacer, ahí se ve el triodo, es de -1 a 1 en el eje de las X y de 0 a 1 en el eje de las 10. La idea es vamos a hacer una función o dos funciones, pues, del intervalo 0 a 1 hacia el triodo que no choquen, que no tengan punto de coincidencia. Entonces la idea es divide el intervalo, el dominio en 4 pedazos, en 4 subintervalos, y la función izquierda empieza aquí, la función derecha empieza aquí. Y entonces en la primera parte del intervalo del dominio, pues la función izquierda se queda constante aquí, mientras la función derecha recorre este arco que estoy describiendo de aquí hacia aquí. Y en otro pedazo del intervalo 0,1, la función derecha se queda aquí constante, mientras esta izquierda recorre de aquí hasta acá. Y luego en otro pedazo del intervalo, la función izquierda se queda constante, mientras la función derecha recorre este arco que estoy describiendo aquí. Y después, ahí ya la función derecha recorrió todo el triodo. Después la función derecha se queda constante, mientras la función izquierda recorre en este arco que estoy haciendo así. Y entonces ya las dos funciones, un poco enredado los brazos, recorrieron todo el triodo sin chocar, sin puntos de coincidencia. Entonces el triodo, todo esto se puede hacer analíticamente, pues, con fórmula, si uno lo desea. Pero no es el caso en este momento. Entonces en el triodo tú puedes hacer
A ver si puedo compartir otra vez la pantalla. No, esta no es. ¿Cómo le hago? Ah, dejo de compartir eso. Quiero. Ah, ya no sé cómo hacerle. Compartir pantalla. Y esta elijo. Muy bien, ahí está otra vez. Entonces son ejemplos de continuos que no tienen margen cero. La circunferencia y el círculo de Varsovia son continuos que tienen esta propiedad de que tú puedes, pero a ver, tú puedes ponerlos como la unión de dos continuos cuya intersección no es conexa con la circunferencia. Lo puedes poner como el continuo de arriba, el arco de arriba y el arco de abajo, la unión de dos continuos, y la intersección de estos dos continuos no es conexa. Estos dos puntos azul, a lo mejor ya no están viendo el pizarrón, ¿verdad? Porque estoy compartiendo pantalla. Pero sí se alcanza a ver. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Sí. Al círculo de Varsovia le sucede que es algo como así. La curva senoidal junto con un arco abajo. Igual tú lo puedes escribir como la unión de dos continuos. Ahora que voy a pintar aquí de azul. Es decir, el seno de un entre X. Y que pinto acá de negro, este arco que va de aquí para acá. Y estos dos continuos, el azul y el negro, la unión me dan todo el círculo de Varsovia, y la intersección de ellos dos son estos dos puntos, o sea, algo que no es conexo. Cuando eso se puede hacer, decimos que el espacio o el continuo no es unicoherente. Cuando tú puedes escribir cuando siempre que escribes un continuo como la unión de dos continuos, como en el intervalo 0,1, no puedo hacer esto. Cada vez que lo escribo como la unión de dos continuos, la intersección de estos es conexa, es otro continuo. Cuando eso sucede, decimos el continuo es unicoherente. Es una propiedad, pues, es una propiedad topológica, pero más típica de la teoría de los continuos. Entonces, más tarde vamos a ver que los continuos de margen cero son unicoherentes, de hecho, hereditariamente unicoherentes. Entonces, el círculo de Varsovia pues no puede tener margen cero porque los de margen cero son unicoherentes y el círculo de Varsovia no lo es. Y así de este tipo de cosas vamos a ver más adelante. Ahí vamos. Me pueden preguntar en cualquier momento, Ahora no avanza mi pantalla. Ejemplos, resultados sencillos, dije aquí. De esos que los estudiantes pueden demostrar en un rato de desocupación. La propiedad de eso de tener margen cero, la condición o la propiedad que define esto, pues es por supuesto un invariante topológico. O sea, una propiedad que se preserva bajo homeomorfismos. O sea, si dos continuos son homeomorfos, o los dos tienen margen cero, o ninguno de los dos tiene margen cero. Es algo que es sencillo de probar. Tú puedes decir, a ver, supongamos que X tiene margen cero y que Y es homeomorfo a X, y aquí tengo un homeomorfismo, digamos, de Y a X o de X a Y, como me convenga. Y ahora voy a probar que Y tiene margen cero, pues y entonces pues pongo las condiciones de la definición y solito me lleva, usando que el X tiene margen cero y el homeomorfismo, pues que Y también tiene que tener margen cero. Es fácil de probar. La misma definición de margen cero nos dice que esta es hereditaria, o sea que si un continuo tiene margen cero, todos los subcontinuos también. En teoría de continuos, cuando decimos que una propiedad es hereditaria, nos referimos a que todos los subcontinuos también tienen la propiedad.
En topología en general, cuando decimos que una propiedad es hereditaria, pues pensamos en que todos los subespacios tienen la propiedad. Aquí los espacios que trabajamos son los continuos, y cuando decimos es hereditaria nos referimos a los subcontinuos. Cuando un continuo tiene margen cero, todos los subcontinuos también, eso se sigue de la definición. Si tú tienes dos funciones, un subcontinuo de un continuo X que tiene margen cero, digamos un subcontinuo Y de X, y X tiene margen cero, y tienes dos funciones que van de un continuo Z hacia Y, que recorren tienen el mismo rango en Y, pues estas son dos funciones que llegan hacia X con el mismo rango, y X tiene margen cero, pues entonces las funciones tienen un punto de coincidencia, y por tanto Y tiene margen cero. Una clase de continuos que pues se ha estudiado bastante en el libro de Nadler de teoría de continuos, pues le dedica un capítulo, el capítulo 12 del libro típico, del libro clásico de teoría de continuos de Nadler. Pues hace un estudio pues casi completo de los continuos encadenables. Ahí no viene la prueba de que tienen margen cero, yo creo. Pero ahorita la podemos ver. Pero tal vez te tengo que decir qué cosa es un continuo encadenable. La curva senoidal, el continuo de Naster, que a lo mejor conozcan, son continuos encadenables. Entonces aquí te va la definición. Un continuo es encadenable si para cada epsilon mayor que 0 existe una cubierta abierta finita de X, o sea, una colección finita de abiertos, digamos 1 hasta UN, de tal forma que U y intersección UJ se intersectan si solo si la I y la J son consecutivos. Eso es lo que quiere decir que en valor absoluto I menos J sea menor o igual que 1. Pues, ¿qué quiere decir? Que si tengo la I, la J se llama I más 1 o I menos 1. O sea, están consecutivos. Entonces, lo que quiero decir es que se intersectan los consecutivos y solo los consecutivos. O sea, U1 intersecta a U2 y nada más. U2 intersecta a U1 y a U3 y no a los demás. Y así U3 intersecta a U2 y a U4 y no a los demás. Es como una cadenita, pues. Por eso se llaman encadenables estos continuos. Entonces, y para el epsilon es que siempre que me hace un epsilon puedo hacer una cubierta de este tipo, de modo que todos los elementos de la cubierta tienen diámetro menor que epsilon. Entonces, a una cubierta con esta propiedad de que se intersectan los consecutivos y nada más los consecutivos, por eso del sí solo sí, le llamamos cadena, y si el diámetro de cada uno de los elementos de la cadena es menor que epsilon, pues le llamamos epsilon cadena. Entonces, muy abreviado puedes decir, un continuo es encadenable si para cada epsilon hay una epsilon cadena que lo cubre. Esa es la definición. Este es un teorema que vamos a usar, que es una caracterización de los continuos encadenables. Este es el teorema 12.15 que viene en la página 239 en el capítulo 12 del libro de Nadler de teoría de continuos. Y es una caracterización de los continuos encadenables. O sea, un continuo es encadenable si solo si para cada epsilon mayor que 0 existe una función continua y su proyectiva, digamos f epsilon, del intervalo de x sobre el intervalo cerrado 0, 1, de tal forma que la preimagen de cada punto del intervalo tiene diámetro menor que epsilon, bajo la función que existe. A este tipo de funciones también a veces se les llama epsilon funciones, porque el diámetro de la preimagen es menor que epsilon para todas las preimágenes. Entonces, este es un modo de decir que las funciones están así como muy cerca de ser inyectivas, pues, porque las preimágenes de los puntos tienen diámetro muy pequeño.
tan pequeño como quieras. Eso no quiere decir que el diámetro sea 0, porque para cada épsilon hay una función, no la misma función para todos los épsilon. Con esta equivalencia, tú puedes probar más sencillamente tal vez que el continuo seno entre X es encadenable. Muy bien. Y con esta equivalencia yo creo que podemos probar que los continuos encadenables tienen margen 0. Miren ustedes, voy a ver el reloj. Vamos a la mitad del tiempo. Quiero probar que un continuo encadenable tiene margen 0, entonces me considero un continuo z cualquiera y dos funciones continuas de z en x, que es encadenable, que tengan el mismo rango. Suponemos que f de z es igual a g de z. Yo quiero ver que hay un punto P en Z donde f de P es igual a g de P. Entonces, aprovechando que X es encadenable, pues vamos a dar una epsilon función para cada epsilon de la forma 1 entre n. O sea, para cada entero positivo tomamos una 1 entre n función de X hacia el 0, 1. Digamos, vamos a ponerle Fn. Entonces tengo tantas como los números naturales. Y cada una, las preimágenes de los puntos del intervalo en cada una tienen diámetro menor que 1 entre n. Para cada n. Estas funciones pues van de X hacia el intervalo. Y yo tengo dos funciones que van de Z a X. Si yo hago F y G, si yo hago la composición, F seguida de Fn y G seguida de Fn, pues tengo entonces funciones que van desde Z hasta el intervalo 0, 1. Y como F y G tienen el mismo rango, pues estas composiciones también tienen el mismo rango, pero ahora en el intervalo 0, 1. Y el intervalo 0, 1 tiene margen 0, ya lo vimos. Entonces hay un punto en Z donde estas composiciones coinciden. Uno para cada n, pues. No quise estar poniendo aquí para cada n, para cada n, para cada n en cada argumento. Para abreviar también la exposición. Entonces, si te fijas, bajo Fn, el punto F de Pn y G de Pn pues van al mismo lugar, o sea, están en la preimagen de un mismo punto, y las preimágenes tienen diámetro menor que epsilon. Entonces, la distancia de F de Pn a G de Pn es menor que 1 entre n. Ahora, esto lo hice para cada n, entonces tengo una sucesión de puntos Pn. Y pues por compacidad hay una subsucesión que converge de los PNs y luego pues a algún punto P, pues, o puedes suponer sin perder generalidad que es la misma sucesión converge a algún punto P. Y entonces, como la distancia entre los F de Pn y G de Pn es menor que 1 entre n, y las funciones son continuas, pues es muy sencillo comprobar que F de P es G de P. Y de esa manera encontramos que hay un punto de coincidencia entre estas dos funciones que van de Z al continuo encadenable X. Entonces, el continuo encadenable X tiene margen 0. Es más o menos un resumen de la prueba. Hay detalles que hay que explicar. Si alguien quiere más detenimiento, pues lo podemos hacer. Esa es la idea general. Entonces, vimos esto. Los continuos encadenables tienen margen 0. El recíproco de esta proposición fue un problema abierto por casi 50 años. Ahí puse 2 veces la n. La quise quitar y la quité y luego mi archivo TeX ya no quiso correr nunca más y dije, ya, hay que se quede la n. La doble n en años. Fue un problema abierto esto y yo creo que casi todos los artistas, yo creo que se han de haber publicado en estos 50 años pues pues tal vez unos 150 artículos referentes con la teoría del margen 0. Y yo creo que muchos de ellos o todos ellos tenían que ver con tratar de resolver este problema. Parecía el problema más importante
de la teoría del margen, o tal vez era el problema más importante. Ver si esto es si esto de margen cero era una caracterización o no de los encadenables, es decir, si aquí podríamos decir sí, solo sí o no. Yo lo intenté, no pude. Pero un joven canadiense que se llama Logan Cohen, en 2011 sí, probó, pero yo más bien quería probar que sí eran equivalentes las condiciones. Y él más bien probó que no son equivalentes. Construyó o determinó un continuo en el plano, es decir, en el plano euclidiano, que tiene margen cero y no es encadenable. Pues no es para nada sencillo, es un artículo que se publicó en la revista Fundamenta Matemática, y pues no está para explicarse en una conferencia de este tipo. Creo que con ese trabajo él se doctoró y tal vez que por ese trabajo le dieron el premio Maria Ellen Rudin, que es el premio más grande que se da a los jóvenes que se doctoran por su tesis. En el mundo uno puede proponer candidatos al premio y pues a él se lo dieron en esa ocasión. Por este resultado de decir no son la misma cosa margen cero y encadenable. Hay continuos de margen cero que no son encadenables, pero solamente se conoce ese ejemplo. No se ha visto hacer más al respecto. Entonces, estamos con resultados sencillos y llevo 3. Margen cero es invariante topológico, margen cero es una propiedad hereditaria y los continuos encadenables tienen margen cero. Y entre esos 3, pues puse este comentario de este resultado que no es para nada sencillo. Siguiendo con los resultados sencillos, aquí tenemos una caracterización de los continuos de margen cero. Tengo la prueba aquí puesta, pero a lo mejor me la voy a saltar. Un continuo tiene margen cero si para cada subcontinuo del producto de x cruz x de él mismo, que se proyecte en las 2 coordenadas de la misma forma, resulta que este continuo del producto intersecta a la diagonal del producto. La diagonal son los puntos de la forma x, x. Todos los continuos del producto que se proyecten de igual en las 2 coordenadas, pi1 de z es igual a pi2 de z, tienen la propiedad de que intersectan a la diagonal del producto x cruz x. Si eso pasa, el continuo tiene margen cero, y si el continuo tiene margen cero, eso pasa. Es una caracterización muy sencilla de los continuos de margen cero, y es una caracterización, decimos nosotros, intrínseca, o sea, que no hace, o interna, que no hace uso de cosas externas al continuo x o x cruz x, pues, o sea, solo con el x, teniendo propiedades de x, determinamos si el continuo tiene margen cero o no. Una caracterización como esta no se conoce para los continuos encadenables, así una caracterización interna, pues. Hay, pues, hace un poquito, páginas atrás, pues yo les puse una, ¿no? Con las epsilon funciones. Hay otra con límites inversos. Tal vez son las más famosas, si no es que las únicas. Pero hacen, no son caracterizaciones así internas, pues hacen uso de cosas fuera, que no, externas al continuo, para determinar si es encadenable o no. Entonces, en la pregunta esa que duró más de 50 años, les digo, si hubiera sido la respuesta positiva, es decir, que margen cero es equivalente a encadenable, pues tendríamos aquí en esta proposición 4 una muy sencilla caracterización de los continuos encadenables. Pero pues resultó que no, una muy sencilla caracterización interna. Las caracterizaciones que
que existen no son sencillas ni internas de los continuos encadenables. Es un problema abierto, pues, a ver, pues, si puede uno dar una caracterización de este tipo para los encadenables. Bueno, aquí tengo la demostración de que los continuos de margen cero tienen esta propiedad de que cuando tengo un continuo en el producto que se proyecta igual en ambas coordenadas, entonces este continuo z intersecta la diagonal del producto. Y tengo la demostración de regreso. Si tú tienes, ahora la hipótesis es cada vez que tienes un continuo en el producto que se proyecta igual, toca la diagonal, entonces voy a demostrar que el continuo tiene margen cero. Y aquí están las demostraciones, o bosquejar las demostraciones de manera muy sencilla, pero me las voy a saltar. Porque veo que el tiempo pasa rápidamente. Unos resultados menos sencillos, pero que se pueden demostrar usando esta caracterización que me estoy saltando su demostración y usando unos cuantos teoremas fundamentales de la teoría de los continuos, uno puede probar estos resultados ya que no son tan sencillos, pues, pero tampoco son muy difíciles. Es decir, un estudiante de los últimos semestres de licenciatura podría hacerlos, repasando unos teoremas básicos del libro, pues. Estos teoremas del libro de Nadler, por ejemplo, hasta tiene nombre, pues uno le dicen el teorema del cable cortado, otro lo dicen teorema de golpes en la frontera, y otros poquitos, pues, que podríamos hablar de ellos si hay tiempo. Pero son resultados básicos, fundamentales de la teoría de continuos que te salen en cualquier tipo de trabajo que quieras hacer, en teoría de los continuos. Por eso es importante repasar o tener a la mano esos teoremas del texto. Entonces, los continuos de margen cero son unicoherentes y, por tanto, hereditariamente unicoherentes porque la propiedad de ser de margen cero es hereditaria. Es decir, si un continuo tiene margen cero, todos sus subcontinuos también. Y si pruebo que el margen cero implica unicoherencia, pues entonces todos los subcontinuos también serán unicoherentes. Unicoherente quiere decir cada vez que escribo al continuo como la unión de dos subcontinuos, la intersección de estos es otro continuo, es conexo. Eso es unicoherente, como el intervalo, como el continuo seno entre X, son unicoherentes. Todos los encadenables, como tienen margen cero, son unicoherentes. Los continuos de margen cero no son triodos y entonces no tienen triodos, son atriódicos, decimos. No son como el triodo que dibujé ahí. Bueno, no voy a... la definición de triodo es así. Un continuo X es un triodo si contiene un subcontinuo que cuando lo quito o el complemento tiene por lo menos 3 componentes. Entonces, en un continuo de margen cero no pasa eso. Cuando tú quitas un subcontinuo, en el complemento hay a lo más 2 componentes. Eso quiere decir que no son triodos. Y todos los subcontinuos tampoco son triodos. Entonces decimos son atriódicos. Bien. No son muy difíciles estas pruebas. De hecho, vienen en el texto ese que señalé de la Sociedad Matemática Mexicana. Aunque releyendo ahí por ahí vi un error. En una de ellas. El 7 dice que los continuos de margen cero son irreducibles y por lo tanto hereditariamente irreducibles. Irreducibles quiere decir tienen un par de puntos, así como el intervalo, que el único que los contiene es el total, el continuo total. No hay un subcontinuo propio que los contenga. Esto lo puedes ver con la curva senoidal también.
el punto extremo de la gráfica del seno entre x y cualquier punto del segmento límite, el único que los tiene es el total. Son irreducibles. Decimos, eso de que sean irreducibles se deduce de 5 y 6. Como son unicoherentes y como no son triodos, hay un famosísimo teorema que se llama de Sorgenfrey, y es casi por el cual el capítulo 11 del libro de Natter está dedicado casi completamente a demostrar ese teorema. Es un teorema fundamental en la teoría también. El capítulo 11 yo creo que es así como que se trata de irreducibilidad. También es como un trabajo típico de la teoría de los continuos, pues las herramientas, los argumentos, las proposiciones, los argumentos de las pruebas son sí, típicos de la teoría de los continuos, si se quiere un ejemplo. Y ese también es un teorema fundamental que, pues, la prueba no es sencilla, pero por lo menos sí habría que comprender todos los elementos que llevan a establecer este teorema, que finalmente sí se establece de manera sencilla, que dice los continuos unicoherentes que no son triodos son irreducibles. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Estos son resultados menos sencillos. Uno que de veras no es sencillo, ya voy a terminar, yo creo que en 5 minutos. Es Davis en 1984 probó esta caracterización de los continuos de margen cero. Dice que en la definición puedes cambiar la igualdad por contención, como se ve ahí. Dice, para cualquier continuo z y para cualesquiera dos funciones que vayan de z en x, tales que el rango de f está contenido en el rango de z, o sea, no tienen que ser iguales. Esas funciones tienen un punto en común. Puedes cambiar en la definición la igualdad por contención y son equivalentes. Una implicación es muy sencilla en este teorema. La otra no es muy sencilla, pero sí se puede alcanzar a revisar si un estudiante la quisiera hacer, pues tomando el artículo. Pues, a lo mejor le llevaría unos meses, pero le alcanzaría a entender todos los detalles de esta Profe, equivalencia. Sí, y dígame. ahí también se podría, si la imagen de G queda contenida en la imagen de F, o sea, Sí, una o la otra, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ah, Sí, es, Con ¿cómo la se I. dice? Ajá. Sí, por la I es. Bueno, esa es la caracterización. Fíjate que si en esta caracterización, la aplicamos si consideramos que G es suprayectiva, y suponiendo que el continuo tiene margen cero, si G es suprayectiva, pues entonces, pues todas las demás funciones tienen su rango contenido en el rango de G, si G de Z es igual a X. Entonces lo que está, una consecuencia inmediata de aquí dice que todas las funciones continuas y suprayectivas de un continuo Z sobre un continuo de margen cero tienen un punto de coincidencia con cualquier otra función que vaya de Z en X. ¿Ves? Una función continua y suprayectiva de un continuo Z en X, en un continuo X, tiene un punto de coincidencia con cualquier otra función que vaya de Z en X. Tú puedes aplicar este caso particular pensando que Z es X y que la función es la función identidad.
O sea, si el continuo tiene margen cero, entonces cualquier función continua de x en x tiene un punto de coincidencia con la función identidad. Eso quiere decir que los continuos de margen cero tienen la propiedad del punto fijo. Lo que da, pues, otra prueba también de que los continuos encadenables tienen la propiedad del punto fijo. Recordamos aquí la definición: un continuo tiene la propiedad del punto fijo si cada función continua de x en x, pues deja un punto invariante, ¿no? Si f de p es igual a p. Para cada función hay un punto p tal que f de p es p. El intervalo cerrado es el primer ejemplo de un continuo que tiene la propiedad del punto fijo. El otro, por el teorema de Brouwer, es el disco, pero pues ese no tiene margen cero, el disco. No tiene margen cero porque contiene una circunferencia que no tiene margen cero. O tiene triodos, pues. El disco. Entonces, los continuos de margen cero tienen la propiedad del punto fijo. Aquí está bosquejada la demostración en 9. Bueno, más bien en los comentarios que hice, usando ese teorema de James Francis Davis. Y pues eso fue lo que yo les quería platicar, estos 10 resultados, unos sencillos, otros no tanto, de la teoría del margen cero, y mencionar todos estos del libro de Nadler, como es el capítulo de los continuos encadenables, que es el capítulo 12, el capítulo 11, que es el estudio de los continuos irreducibles, el capítulo donde ahí se cuentan las composantes de los continuos. Es una teoría muy, muy padre, la del capítulo 11, la de los teoremas del capítulo 5, esos que se llaman teorema del cable cortado y teorema de golpes en la frontera y todas sus consecuencias que vienen expuestas en el capítulo 5. También cualquier trabajo que quieras hacer en teoría de los continuos, en algún momento lo vas a tener que usar. Eso es seguro. Entonces, si quiere uno dedicarse a eso, pues lo mejor es pues repasarlos de una vez o tenerlos ya en su bagaje cultural, pues. Y pues muchas gracias por la oportunidad. Eso era lo que les quería platicar. Si hay preguntas o comentarios. Muchas gracias. Sí, ¿Alguna yo quiero pregunta, William? preguntarlo antes de... Sí, voy a preguntarlo yo. Hay continuo de margen cero que es encadenable y también hay continuo de margen cero que no es encadenable. Y los Sí. continuos encadenables tienen punto fijo. Ajá. Hay continuos que son C suave. Mi pregunta es, ¿habrá continuo suave que no sea encadenable? Porque usted tiene un artículo sobre ese caligrafiado de hiperespacio. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿hay continuo que no es encadenable y son suaves? Pues yo creo que sí. Otra vez no tengo el recuerdo de ese trabajo del hiperespacio. Pero sí, yo creo que sí debe haber continuos C estrella suave, les llamábamos, ¿no? Sí, pues. Que no son encadenables. No sé si estos C estrella suaves coinciden con los continuos que tienen la propiedad de Kelly, Javier. Sí, No me acuerdo. Ajá. son equivalentes. C suave y Ajá. la propiedad de Kelly. Y entonces así como que ya lo aprecio mejor. Hay muchos continuos que tienen la propiedad de Kelly, y que no son encadenables.
Sí, que es todas las Es- dendritas, ¿no? A excepción del arco. Bueno, ah, porque ese ya es encadenable. sí, sí. Por ejemplo, pues yo creo que el abanico armónico, o el abanico sobre el conjunto de Cantor, yo creo que son continuos que tienen la propiedad de Kelly, o sea que son estrellas suaves y que no son encadenables. O sea, sí existe continuo no encadenable suave. Sí, Ah, sí, ya. sí. Sí, esa es porque los continuos de margen cero existen, continuo encadenable, también no encadenable, y los dos tienen propiedad de punto fijo. Entonces Sí, yo me estoy saliendo para la suavidad, ¿no? O ajá, sea, sí, que hay continuos encadenables que son suaves. Todos los continuos encadenables son suaves, pero cuando no son suaves, no, disculpa, cuando no son encadenables, existen, ¿no? sí, Entonces, sí, eso nomás quería saber, ¿no? eso sí. Muy bien. ¿Alguien más iba a comentar algo? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Muy bien. Bueno, Creo que no. Pues muchas gracias, don Raúl. Sí. Muchas gracias por la exposición. Muy interesante. Bastante no, interesante. pues al contrario, ahí les paso